Auri no ha vuelto. ¿Qué le pasará a Auri? Hay que conversar con Auri. A ver. Eh, muy bien. Nosotros ayer habíamos terminado la sección hablando de lo siguiente, que esta ecuación diferencial parcial, que es una ecuación diferencial parcial para una distribución de probabilidad, ¿sobre qué? Una distribución de probabilidad sobre una variable aleatoria continua zeta, que en el caso del movimiento browniano zeta podría ser, por ejemplo, position or velocity, ¿cierto? Y obviamente zeta va a tener asociada una ecuación diferencial estocástica que nosotros hemos escrito acá. Después, digamos, habría que mirar las ecuaciones diferenciales estocásticas un poco. Yo les recomiendo, por ejemplo, para este tema, les recomiendo que se revisen algo que se llama el cálculo de Ito. Eh, el cálculo de Ito es un formalismo para ecuaciones diferenciales estocásticas, ¿cierto? Entonces lo voy a colocar acá. Ito calculus. Stochastic differential equations. Listo, muy bien. Entonces, em, bueno, segundo, listo, muy bien. Entonces, a ver, em, si nosotros continuamos, nosotros habíamos considerado el día de ayer una ecuación diferencial estocástica para la velocidad, ¿cierto? Para la velocidad de una partícula browniana en un fluido. Entonces, yo podría decir, given the momentum of a Brownian particle. Entonces, dado el momento de una partícula browniana, entonces estaríamos hablando de que P de T es igual a la masa por V de T, ¿cierto? Recuerden que la derivada del momento es la fuerza, entonces yo puedo decir que la fuerza podría ser P punto de T, o sea que esto es M por V punto de T, y nosotros decimos que la fuerza, la ley de la fuerza está gobernada por la raíz de gamma por un proceso gaussiano eta, ¿cierto? Entonces acá yo tengo una ecuación diferencial. Estocástica, estas ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a intentar resolver son ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿cierto? Aunque, siendo honesto, no es muy importante que uno sepa resolver una ecuación diferencial de primer orden. Simplemente es importante uno saber cómo se hace, pero que uno debe ser experto resolviendo ecuaciones diferenciales, pues la verdad es que no, pero bien valdría la pena como uno mirar, como yo les escribí esta tarde ahí en el grupo, uno mirar, ¿cierto? Eh, revisar el concepto de factor integrante. Listo. Entonces, let's review the concept of integrating factor. Pues, por ejemplo, el concepto de factor integrante está esencialmente basado
en la posibilidad de resolver ecuaciones diferenciales de esta forma. Acá yo tengo y' de x más p de x por y de x igual a q de x. Cuando nosotros estemos trabajando ya con teoría cuántica de campos full, resulta que en el esquema de las funciones de Green aparecen algunas ecuaciones diferenciales de esta forma que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, sería p de x por y de x igual a q de x. Q de x sería como la excitación, ¿cierto? Eh, Esto lo que yo voy a hacer, esto es equivalente a utilizar funciones de Green, ¿sí o no? Esto es equivalente a utilizar funciones de Green. Lo que pasa es que esto, de hecho, cuando yo voy a resolver una función de Green, me queda una ecuación diferencial para la función de Green, como lo que vimos hace 2 días, ¿cierto? Que daba una ecuación diferencial para la función de Green y esa ecuación diferencial se llama ecuación de movimiento. Las ecuaciones de movimiento para la función de Green típicamente para problemas que son más o menos inocentes son ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces bien nos valdría de pronto repasar un poco cómo es que se hace esto, ¿cierto? Entonces, el factor integrante es una vaina de esta forma, es a la integral entre x0 y x, p de x' de x'. Eso es un factor integrante. Ahora, digamos si nosotros retrocedemos de manera considerable en nuestro currículum de ecuaciones diferenciales, nosotros también podríamos irnos hasta ecuaciones diferenciales exactas. ¿Qué es lo que hace un factor integrante? Bueno, un factor integrante lo que hace es que convierte una ecuación diferencial no exacta en una ecuación diferencial exacta también, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, yo lo voy a tratar de esta forma. Este factor integrante voy a decir que esto está dado por la ecuación asterisco, entonces yo digo, y esta, digamos que esta es la ecuación A. Entonces yo voy a decir multiplying expression A by the integrating factor we write. Si yo multiplico la ecuación diferencial por el factor integrante, entonces me va a quedar lo siguiente, me queda y' de x por el factor integrante, bueno, venga por favor, utilicemos el color blanco, más p de x, y de x por el factor integrante escrito en el color blanco, y esto sería igual a q de x por a la integral entre x0 y x de p de x' de x'. Entonces, bueno, yo hasta ahí, digamos que no he hecho nada muy fabuloso. Eh, Más sin embargo, si esto me permite simplificar un poco el lado izquierdo, yo puedo simplificar un poco el lado izquierdo de esta manera. Esto no es otra cosa que la derivada con respecto a x de y de x que multiplica otra vez en blanco a e a la integral entre x0 y x de p de x' de x', ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Eso significa que este término que yo tengo acá sería igual a q de x por el factor integrante.
que es e a la integral entre x0 y x. Entonces, lo que yo puedo hacer es que yo puedo integrar en ambos lados, ¿cierto? Yo podría integrar en ambos lados y necesito que me presten atención, por favor, porque de pronto uno puede hacer una chambonada cuando está resolviendo ecuaciones diferenciales en un curso de física matemática. Pero cuando nosotros trabajamos con funciones de Green, no se puede. Una chambonada trabajando con funciones de Green se paga muy costoso. Entonces hay que saberlo hacer bien. Por favor, sobre todo Melissa, si lo que yo voy a hacer a continuación de pronto es poco claro, necesito que me paren para devolverme. Listo. Esto es muy importante. Esto es un problema sencillo, pero después hay que hacerlo para problemas un poquito más difíciles. Para yo integrar, ¿cómo es que yo integro este tipo de problemas? Bueno, entonces primero, yo lo que voy a hacer, chicos, es que en ambos lados yo voy a hacer esta sustitución, este cambio de variable, entonces variable change. Yo voy a hacer este cambio de variable que va a hacer que voy a cambiar a x por a x prima, la voy a cambiar por x2 prima y a x la voy a cambiar por x prima. Listo. Si yo hago ese cambio de variable, entonces me va a quedar que la derivada con respecto a x prima de y de x prima por e a la integral entre x0 y x de p de x prima de x prima. Esto es igual a q de x prima por... Ah, bueno, acá me faltó hacer el cambio de variable. Entonces, en el factor integrante, entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría la integral de x0 a x prima por p de x2 prima por dx2 prima, ¿cierto? Y acá me va a quedar e a la x0 hasta x prima de p de x2 prima de x2 prima. Ahora sí, yo voy a integrar, entonces observen bien en rojo, por favor, integro acá con respecto a x prima. Integro con respecto a x prima y aquí también integro con respecto a x prima. Y si yo utilizo el teorema fundamental del cálculo, entonces si yo utilizo el teorema fundamental del cálculo acá, lo que voy a obtener con el teorema fundamental del cálculo va a ser como algo así. Entonces, em, en rosadito me va a quedar esta integral, entonces me quedaría, ah, bueno, hay que colocar los límites. Esta integral la voy a hacer de 0 a x. Listo. Las cosas de los límites no importa. O sea, eso es absolutamente irrelevante. Estos límites podría ser entre x0 y x también, pues, ¿cierto? Entonces, por el tema fundamental del cálculo, esto simplemente sería esta función que aparece acá, evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. ¿Ya? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Voy a tener que esto sería y de x por e a la integral entre x sub 0 y x de p de x2' de x2'. Y esto va a ser igual a la integral entre x sub 0 y x q de x' por e a la integral entre x sub 0 y x'
de P de x2' por dx2'. Listo. Dx'. Lo que yo puedo hacer acá, de alguna forma, yo ya he resuelto, ya tengo una solución explícita Profe, una pregunta. para... ¿Cómo le cambió el límite inferior a esa cosa, a la integral que tiene con q de x o se equivocó y quiso escribir 0 en vez de x cero? Ah, sí, pues no es que me haya equivocado, sino que es indistinto, ¿cierto? Entonces uno lo puede dejar así, ¿sí o no? Entonces, bueno, muy bien. Digamos que em, hay ciertas simetrías que tiene ese problema, Cristian Camilo, que permiten que tú x0 lo hagas cero o lo hagas cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, pero eso sería entrar, digamos, en otro tema un poco espinoso, pero después podemos discutir eso. Muy bien. Entonces acá lo que yo puedo hacer es esto. Yo puedo dividir por este término ambos lados. Entonces puedo decir where g of x is the final solution and is given by. Listo. Muy bien. Entonces, acá yo escribo y de x, esto sería igual a e a la menos la integral entre x sub 0 y x de p de x2' de x2' por la integral entre, dejémosla entre x sub 0 por el momento, Cristian Camilo, y x de q de x' por e a la integral entre x sub 0 y x' de p de x2' por dx2', esto aquí por dx'. Yo puedo escribir esta solución de otra forma y puedo decir que y de x, si yo introduzco, voy a introducir esa integral dentro de esa otra integral allá, porque como esa integral no depende de x', la puedo meter allá, ¿cierto? Entonces esto podría ser y de x sería igual a la integral entre x0 y x, esto sería q de x', esto será, em, bueno, esto podría ser e a la menos integral entre x sub 0 y x de p de x2' de x2' por e a la menos integral entre mm, entre x' y x sub 0 p de x2' de x2', todo por dx'. Observen que esas dos integrales yo las puedo condensar en una sola, porque eso es como dividir el intervalo de integración entre x' y x con un x sub 0 que está entre x' y x, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría como la integral entre x sub 0 y x de q de x' por e a la menos integral entre x' y x de p de x2' de x2', ¿cierto? Por dx'. Observen que esta solución que yo acabo de escribir acá tiene una forma de integral de convolución, ¿sí o no? Realmente, esto lo que yo tengo acá, esto es como si fuera una función g que depende de x y de x'. Por lo tanto, la solución en últimas es la integral entre x0 y x de q de x' por g mayúscula de x, x', de x', ¿cierto?
Esto es una integral de convolución que es perfectamente consistente con lo que nosotros habíamos discutido sobre funciones de Green. ¿Sí o no? O sea que de hecho la función de Green ahí es como esa exponencial, hay que exponenciar un polinomio ahí, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, lo que hay que hacer es, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar la exponencial de una matriz. Eso se llama la matriz de transición. Y la matriz de transición en teoría de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden coincide con la función de Green, ¿cierto? Entonces, digamos, esto es una forma para mostrar que hay una consistencia ahí entre esos dos ámbitos o aspectos, bueno, como ustedes le quieran llamar a esa vaina. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta acá o...? Bueno, parece que no. Entonces vámonos para la ecuación de Langevin. Una ecuación de Langevin la más sencilla posible y vamos a mirar a ver que, vamos a ver que esta ecuación de Langevin tiene un pecado un poco incómodo para nosotros los físicos, entonces ya vamos a mirar a ver cuál es. Entonces, now, let's consider the Langevin equation. La ecuación de Langevin, chicos, entonces es b punto de t igual a raíz de gamma sobre m por el proceso gaussiano eta de t. Ahora, esto, por ejemplo, si nosotros lo comparamos con la forma general de una ecuación diferencial, entonces nosotros podemos ver que P es cero, ¿cierto? P es cero. Entonces, si P es cero, la función de Green es una función trivial, ¿cierto? Para P igual a cero, la función de Green es una función trivial. Y la solución la podemos escribir de esta forma. With solution given by, con una solución dada por V de t igual a la velocidad inicial. Ojo, acá como físicos estadísticos hay que ser precavidos con una cosa. Esa velocidad inicial es un proceso estocástico. ¿Listo? Nosotros no sabemos cuál es la velocidad inicial de la partícula browniana. La partícula browniana puede tener un ensamble de velocidades iniciales. Entonces, por favor, tengan eso presente para que entiendan bien este problema. ¿Listo? Entonces, más la raíz de gamma sobre m por la integral entre t sub 0 y t de eta de t' de t'. Esta es la solución a la ecuación diferencial. Me dicen, venga, pero es que eso es un proceso estocástico. No, eso no importa. Un proceso estocástico también se puede integrar. Es que un proceso estocástico lo que le sirve a uno es para uno poder hacer predicciones de las muestras del proceso estocástico. ¿Y cómo hace uno eso? Entonces saca medias y saca funciones de correlación. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Sí o no? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es esto. The average velocity can be written as follows. Entonces, la velocidad promedio, aquí, digamos, uno tiene que ser como físico estadístico. Aquí es uno de los puntos donde uno se tiene que cuestionar y decir, ¿Do I speak statistical mechanics?
Entonces es mucho más importante la estructura formal de la mecánica cuántica que la de la mecánica estadística, no porque sea más importante per se, sino porque hay más desinformación sobre la estructura formal de la mecánica cuántica. Más sin embargo, aquí sí hay un punto importante. Yo voy a sacar un promedio o una velocidad media en relación a qué, ¿cierto? Entonces yo estoy promediando sobre el proceso estocástico eta. Listo. Entonces, en este caso, yo considero que la velocidad v sub cero es determinística si yo estoy promediando con respecto al proceso estocástico eta. Por favor, que eso quede súper claro, porque la mayoría de las personas que no entienden bien la estructura teórica del movimiento browniano, en una gran parte o en un gran porcentaje se debe a no saber diferenciar qué es lo que se está promediando. Digamos que esta clase que yo les estoy dando tiene como objetivo aclarar eso, que haya mucha claridad en ese aspecto, ¿cierto? Entonces, acá yo tengo raíz de gamma sobre m, me queda la integral entre t0 y t, eta de t prima, de t prima. Entonces, acá yo qué hago? Estoy promediando sobre este proceso estocástico, o sea que le saco el promedio de este proceso estocástico. Otra forma de escribir esta vaina acá, esto sí sería notación, sería escribirla de esta forma. Esto sería v de t, el promedio de v de t, pero sobre eta. Listo. Igual al promedio de v sub 0 sobre eta más la raíz de gamma por la integral entre t0 y t del valor esperado de eta de t prima de t prima. Esta es otra forma de escribir esto. De alguna forma, entonces esto sí es sobre eta. Entonces, obviamente, entonces aquí, ¿quién es el proceso estocástico? Es eta, o sea que B sub cero, el promedio de B sub cero en eta es simplemente B sub cero, ¿cierto? Entonces, nosotros ayer habíamos especificado que eta tenía media cero. Entonces, muy bien. Ahora, ¿eso qué implica? Eso implica que el promedio de la velocidad es simplemente v sub cero. Hasta el momento, digamos que aquí no hay ninguna inconsistencia física ni ningún aspecto pues posapocalíptico que nos deba de preocupar sobre este modelamiento teórico. Pero yo quisiera que ustedes recordaran una cosa. En mecánica estadística, la energía se puede escribir como un medio, ¿cierto? Esto es un medio o digamos la energía media. Esto es un medio de la sumatoria sobre J de m sub J por la velocidad media al cuadrado. O sea, o más la velocidad media al cuadrado, no. Eh, la media de la velocidad cuadrada. ¿Sí o no? Ahora, por lo tanto, este valor de acá sería importante yo poder predecir ese valor que hay ahí. Entonces, lo que voy a hacer. Entonces, now, let's evaluate B mean, B square mean. Entonces, ¿cómo se evalúa la media de una cantidad cuadrada? Bueno, muy fácil. Entonces, primero que todo, yo lo que voy a hacer es que voy a escribir, aquí voy a escribir primero v al cuadrado de t. ¿Quién es v al cuadrado de t?
Bueno, esto sería V sub 0 más la raíz de gamma sobre M integral entre t sub 0 y t de eta de t prima de t prima, multiplicado por ella misma. Entonces, V sub 0 más la raíz de gamma sobre M por la integral entre t sub 0 y t de eta de t prima de t prima. Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer es que tengo que multiplicar estas dos vainas de acá. Esto me va a quedar V sub 0 al cuadrado más dos veces la raíz de gamma sobre M por la integral entre t sub 0 y t por el valor medio de eta de t prima de t prima más gamma sobre M al cuadrado por la integral entre t sub 0 y t. Aquí tengo cuando yo voy a multiplicar ya los dos términos que tienen la integral. Para cada integral es obligatorio que yo etiquete de manera distinta la variable de integración, ¿cierto? Entonces, esto sería un dt1 por la integral entre t0 y t dt2. Esto sería eta dt1 por eta dt2, ¿cierto? Ahora, hasta ahí yo creo que estamos clarivel, pues, ¿sí o no? ¿Qué es lo que subsigue? ¿Cierto? Entonces, lo subsiguiente sería entonces sacar el valor medio. Entonces, ahora sí, el valor medio de la velocidad al cuadrado sería el valor medio de b sub 0 al cuadrado, esto es b sub 0 al cuadrado, más 2 raíz de gamma sobre m por la integral entre t sub 0 y t. Venga, yo por qué le puse valor medio acá, yo apenas estaba calculando la integral, el b cuadrado, ahí no iba valor medio. Ahora sí va valor medio acá, más gamma sobre m al cuadrado integral entre t sub 0 y t. Esto es dt1 integral entre t sub 0 y t dt2 y acá tengo eta de t1, eta de t2 y valor esperado de ese producto. Eso es una función de correlación. Bueno, entonces nosotros sabemos que este término de acá vale 0 y este término vale delta de t1 menos t2. O sea que la velocidad media vendría siendo b sub 0 al cuadrado más gamma sobre m cuadrado integral. Si yo integro sobre t2, pues simplemente me queda la integral entre t0 y t de dt1, o sea que esto es v sub 0 al cuadrado más gamma sobre m al cuadrado que multiplica t menos t0. Listo. Eh, bueno, si yo me remito a esta expresión para la energía media de mi sistema de partículas, hay algo muy interesante que yo, bueno, muy interesante, no sé si, bueno, sí, interesante desde la perspectiva conceptual, pues. Interesante porque si yo necesito el valor medio para evaluar la energía media de mi sistema de partículas,
resulta que como esto depende del tiempo, eso implicaría que en la medida de que el tiempo va pasando, el valor medio de la velocidad comienza a aumentar, ¿cierto? Eso no es física. El valor medio de la velocidad no tendría por qué aumentar con el tiempo. Entonces ahí hay algo que definitivamente no está bien, pues. No. Entonces, em, ese resultado no es físico, ¿cierto? Ese resultado no es físico debido a que esto significaría que la energía media del gas incrementaría de manera indefinida con el tiempo. Eso es algo que no podemos tener, ¿cierto? Entonces no se puede. Bueno, muy bien, entonces vamos a mirar a ver cuáles son las alternativas para circunventar esa situación, ¿cierto? Voy a escribir algo acá. In equilibrium, si yo me encuentro en equilibrio, recuerden que la mecánica estadística en los videos, ahí está, yo no sé si Elisa ya los vio, pero en los videos nosotros cuando hablamos de la motivación y del scope de la mecánica estadística es una aplicación de la teoría de la probabilidad para estudiar problemas de equilibrio, ¿cierto? Es la mecánica estadística. Entonces, en equilibrio, in equilibrium with a thermal bath, with a thermal bath, uh, the system of particles will increase its energy with no bounds in time. Eso en equilibrio, chicos, no es posible. Imposible. Imposible en equilibrio. This is just not possible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, se escribe una ecuación generalizada de Langevin, ¿cierto? Entonces, Langevin Generalized Equation. Listo. Entonces, la ecuación generalizada de Langevin considera la siguiente cinemática, que hay una fuerza y esa fuerza es igual a la fuerza, voy a escribir una cosa, voy a escribir esto en color, eso sería la fuerza de disipación, que sería una fricción más la fuerza estocástica. ¿Esto qué implica? Esto implicaría lo siguiente, que M por V punto dt sería igual a ¿quién? Sería igual a menos M por un parámetro gamma que me va a dar cuenta de cómo se está disipando de manera irreversible información hacia el reservorio. Aparentemente esa podría ser la información que nos faltaba, ¿cierto? Entonces esto por la velocidad más la fuerza estocástica que es la raíz de gamma por eta de t. Un aspecto importante que nosotros queremos perseguir con esto y que yo persigo mucho es la relación entre gamma minúscula y gamma mayúscula. Eso se llama la relación de fluctuación-disipación, porque gamma minúscula da cuenta de la disipación y gamma mayúscula da cuenta de la fluctuación, ¿cierto? Muy bien. Entonces nosotros escribimos esto, entonces we can rewrite
the previous stochastic differential equation as follows. Entonces me queda v punto de t más gamma por v de t igual a la raíz de gamma mayúscula sobre m por eta de t. Y resulta que esto ya tiene una forma más general como ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? Entonces yo puedo utilizar, ¿qué puedo utilizar yo? Bueno, puedo utilizar el factor integrante with solution given by. Entonces la solución estaría dada por v de t igual a v sub 0 por e a la menos gamma t, ¿cierto? Esa es la solución a la ecuación homogénea. Esta sí es breve, pues, ¿cierto? Todos los físicos del mundo saben resolver esa vaina cuando eta es igual a cero. Ahora viene cuando eta no es igual a cero. Entonces viene más la raíz de gamma sobre m por la integral entre t sub 0 y t de eta de t' por e a la menos integral entre t0 y t de p. ¿Quién es p? Es gamma, ¿cierto? Entonces esto sería gamma por diferencial de t'. Entonces, de t2' tal vez, bueno, esto es t' acá, y esto no es t0, bueno, aquí me equivoqué, esto sería integral entre t' y t de gamma de dt2', pueden revisar el proceso del factor integrante de t'. ¿Cierto? Esto me queda como v sub 0 e a la menos gamma de t. Entonces, esto es acá la integral entre t0 y t de eta de t'. Como gamma es constante, entonces esto me va a quedar como e a la menos gamma que multiplica t menos t', ¿cierto? Y acá diferencial de t'. Entonces así queda esa solución. Muy bien. Vamos a mirar una cosa. Bueno, primero que todo, nosotros cuando sacamos la media anteriormente, nos dio b sub 0, esto es un valor constante en el tiempo, ¿cierto? Tiene sentido, pero no es cero. Nosotros de alguna forma deducimos que v también es un proceso gaussiano de media cero, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una cosa. Si yo saco el promedio acá, let's evaluate, o más bien, let's average v of t. Si yo saco un promedio de b de t, entonces me va a quedar algo así. El promedio de b de t, este sería el valor medio, esto sería el valor medio de v sub 0 por e a la menos gamma t. Como esto es determinístico con relación al proceso estocástico, entonces ahí no pasa nada más la raíz de gamma sobre m por la integral entre t sub 0 y t
¿Quién es aquí? ¿Quién? ¿A quién le puedo sacar yo la media? Pues yo le puedo sacar la media a algo que sea probabilístico, ¿cierto? O sea, que se la saco a eta de t' y no se la saco a e a la menos gamma t menos t'. Listo. Entonces, esta media de acá, nosotros sabemos que la media de ese proceso estocástico es cero, ¿sí o no? Ok. Entonces, y por lo tanto, la media de v me queda como v sub 0 por e a la menos gamma t, que es un valor medio que cuando t tiende a infinito, ese valor medio tiende a cero. Por lo tanto, esto en el tiempo de equilibración del sistema, que el tiempo de equilibración en termodinámica siempre se toma cuando los tiempos de observación, es decir, los tiempos en los que ocurren las cosas, son infinitos con relación a los otros tiempos, a las otras escalas características de tiempo. Entonces, esto es zero mean Gaussian process. Juan David, una pregunta. Dime. Porque Euler a la menos gamma de t menos t prisma no es probabilístico. Y Euler a la menos t, sí. No, Euler, hermano, usted tampoco. O sea, yo simplemente puse esto acá para decir que ese promedio es igual a lo que hay ahí, porque no es probabilístico, Ah, ¿cierto? ok, ya. Sí. Ahí lo único que es probabilístico es Z. Ujú, Listo. sí. Muy bien. Entonces, por el momento, chicos, aquí no tenemos ningún problema. Profe, no le va a colocar la barrita otra vez a B sub 0. ¿Cómo? Que si no le va a colocar la barrita otra vez a B sub 0. No, porque es como decía Melissa, o sea, eso no es probabilístico. Yo le puse la barrita de sub cero para mostrarles que uno tiene que promediar sobre todo. Pero los términos que no son probabilísticos, Cristian, pues son términos cuyo promedio es el mismo término. ¿Sí me entiendes? Ah, vale, entiendo. Gracias. Ahora entonces viene una labor que es un poco angustiosa, pues, ¿cierto? Now, let's evaluate the average value of V square. ¿Listo? Muy bien. Voy por un vasito de agua, chicos, y regreso. Bueno, entonces nos vamos por un proceso que es complicado, ¿cierto? Este proceso tiene cierto grado de complicación. Este proceso va a ser muy importante. De pronto alguno de ustedes termina trabajando en un proyecto nuevo que tengo yo con uno de mis anteriores supervisores, ¿cierto? De hace mucho tiempo, pero lo estoy retomando. Yo la próxima semana les voy a contar del tema, les voy a hacer una conferencia sobre el tema. Esencialmente son modelos estocásticos en biología, ¿cierto? Entonces, y uno lo que quiere cuando trabaja con modelos estocásticos en biología es que hay un mundo de datos en biología, muchísimos datos, muchos. Y lo que uno quiere es, a partir de esos datos, poder parametrizar modelos analíticos en física teórica, ¿cierto? El primer paso que uno tiene que dar para poder hacer eso es calcular funciones de covarianza. Entonces, esto se calcula muy parecido a una función de covarianza por un proceso gaussiano, lo que yo voy a hacer. Y lo que yo quiero saber es si ese b al cuadrado de t tiene algún sentido físico o no, o si es como la ecuación de Langevin que teníamos ahora, o si esta ecuación de Langevin generalizada, de hecho, cobra algún sentido físico ahora, cuando nosotros hallamos su función de correlación. Entonces, vamos a ver eso.
Entonces, primero, b al cuadrado de t, entonces sería, esto me queda como v sub 0 por e a la menos gamma t más la raíz de gamma sobre m integral entre t sub 0 y t, eta de t prima por e a la menos gamma t menos t prima de t prima, esto que multiplica a v sub 0 por e a la menos gamma t, más la raíz de gamma sobre m integral entre t sub 0 y t, eta de t prima por e a la menos gamma t menos t prima de t prima y cierro acá, ¿cierto? Entonces este sería mi cálculo de v al cuadrado. Em, Acá yo tendría v sub 0 al cuadrado por e a la menos gamma. Venga, yo no sé por qué hice yo esto aquí así. Esto sería v sub 0 al cuadrado v sub 0 al cuadrado por e a la menos 2 gamma t, ¿cierto? Más dos veces la raíz de gamma sobre m por la integral entre t sub 0 y t de eta de t prima por e a la menos gamma t menos t prima de t prima. La integral importante acá es la última integral, ¿cierto? Esto sería más gamma sobre m al cuadrado integral entre t sub 0 y t de t1 integral entre t sub 0 y t de t2 eta de t1 eta de t2, ¿cierto? Y acá, entonces esto me quedaría como eh, e a la, eh, a ver, eso me quedaría como, para simplificar esto, esto sería e a la menos 2 gamma t por e a la gamma t1 más t2. En ese Listo. segundo término, creo que o sea, faltaría el primer término también, b0 e a la menos gamma t. ¿Cuál, cuál? ¿Qué dices tú? O sea, vos tienes más dos veces raíz de gamma sobre m por la integral, pero falta también el primer término. O sea, se está expandiendo el... Ah, sí, sí, tienes razón. Todísima la razón. Entonces, sino que yo lo dejé así para ver si Cristian Camilo estaba despierto. Pero bueno. Entonces, ahora, pues v sub 0 e a la menos gamma t. Aunque ese término no contribuye, Cristian, estaba mal escrito. Tienes razón. Entonces ahora le digo, hence, el valor medio entonces sería v sub 0 al cuadrado por e a la menos 2 gamma t más 2 raíz de gamma v sub 0 e a la menos gamma t sobre m por la integral entre t sub 0 y t del valor medio de eta
e a la menos gamma t menos t prima de t prima. Ese término da cero porque eta es un proceso de media cero. Muy bien. Y ahora el término en blanco, esto es más gamma sobre m al cuadrado integral entre t sub 0 y t de t1 integral entre t sub 0 y t de t2 eta de t1 eta de t2 ¿cierto? E a la menos 2 gamma e a la gamma t1 más t2. Venga, yo miro a ver cómo hago para comprimir esta vaina acá para que me quepa. Listo. Muy bien. Entonces, acá necesito el promedio de este de acá. Y recuerden que nosotros ayer habíamos dicho que esta función de correlación de acá era un delta. Y como esto es un proceso de medida cero, esto vale cero. O sea que esto en últimas termina siendo b sub 0 al cuadrado por e a la menos 2 gamma t más gamma sobre m al cuadrado integral entre t0 y t de t1 integral entre t0 y t de t2 delta de t1 menos t2. Esto sería lo escribo en otro color, e a la menos 2 gamma t por e a la gamma t1 más t2. Si yo aplico esa delta ahí, entonces esto terminaría siendo como algo así. Listo. Esto termina así haciendo como v sub 0 al cuadrado e a la menos 2 gamma t más gamma sobre m al cuadrado integral entre t0 y t de t prima. Esto me va a dar acá un e a la menos 2 gamma que multiplica a t menos t prima, ¿cierto? Así quedaría ese término. Bueno, muy bien. Yo puedo hacer aquí la siguiente sustitución. Es decir que t, más bien, tau es igual a t menos t prima. De tau es igual a menos dt prima, ¿cierto? Y, y entonces yo puedo decir if t prime tends to t sub 0, tau tends to t minus t sub 0, ¿cierto? If t prime tends to t, tau tends to 0. Muy bien. Entonces yo puedo reescribir esto como esto es b sub 0 al cuadrado e a la menos 2 gamma t más gamma sobre m al cuadrado integral entre t sub 0 y t. Ah, bueno, ya cambié los límites, de hecho. Integral entre t menos t sub 0 y 0 de menos de tau
por E a la menos gamma, o más bien menos 2 gamma tau. ¿Cierto? O sea que esto me queda como V sub 0 al cuadrado, E a la menos 2 gamma T, más gamma sobre M al cuadrado, integral entre 0 y T menos T 0, de tau por E a la menos 2 gamma tau. Esto es sencillo de hacer. Esto queda como V sub 0 al cuadrado E a la menos 2 gamma T más gamma sobre M al cuadrado que multiplica menos 1 sobre 2 gamma por E a la menos 2 gamma tau evaluado entre 0 y T menos T 0. Aquí esto es V0 cuadrado E a la menos 2 gamma T. Esto sería más gamma sobre 2m al cuadrado gamma. Y esto me quedaría como 1 menos E a la menos 2 gamma T menos T sub 0. Muy bien. Entonces, hasta ahí yo creo que vamos fenómeno, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. Entonces, para yo lograr responder la pregunta que me había hecho originalmente cuando comenzamos todo este cuento de cambiar la ecuación de Langevin por una ecuación generalizada de Langevin que tuviera disipación, observen que acá gamma minúscula está jugando un papel determinante para que el resultado o el observable estadístico sea físico, ¿sí o no? Esto no es un curso formal de mecánica estadística. Obviamente, digamos que si uno le diera la gana en un curso de mecánica estadística avanzada, uno prácticamente cabe lo que sea, ¿cierto? Entonces, esto lo que yo estoy haciendo podría ser un curso de mecánica estadística avanzada, pero pues tampoco es un curso de mecánica estadística avanzada, es un curso de sistemas abiertos. Ahora, algo que yo, digamos, considero importante en toda esta lógica de poder llegar a un análisis de qué tan físico es el resultado, es utilizar la distribución de Maxwell-Boltzmann. Eso es algo que uno ve en física estadística. Yo les voy a pasar más tarde, les voy a pasar mis notas sobre la distribución de Maxwell-Boltzmann. Cristian Tiago, a vos nunca te pasas esas notas, las notas de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Mm, creo que sí. Voy a revisar si tengo algo y ya le Ok, completo. pues digamos, igual si no, yo las comparto ahora, ¿cierto? Pues, pero pues la idea es si alguno las tiene, pues que las pueda compartir. Listo, entonces vamos a mirar qué tan físico es este resultado. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo expandir un poco esto. Entonces, b sub 0 al cuadrado e a la menos 2 gamma t más gamma sobre 2m al cuadrado gamma minúscula menos gamma sobre 2m al cuadrado gamma minúscula. Acá me queda por e a la 2 gamma t sub 0, por acá por e a la menos 2 gamma t. Recuerden que t sub 0 es digamos, el parámetro de la condición inicial. ¿Sí o no? Entonces, eso simplemente es un número. Ahora, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, entonces yo digo que esto es gamma sobre 2m al cuadrado gamma minúscula más v sub 0 al cuadrado menos gamma por e a la 2 gamma t sub 0 sobre 2m al cuadrado gamma y esto por e a la menos 2 gamma t. Ahora, ¿qué sucede? Y se los repito,
No, esa no es la distribución de Maxwell-Boltzmann, pero yo ahora la busco y se las comparto. Son los cálculos de las integrales en la distribución de Maxwell-Boltzmann, que es algo que yo les había solicitado que leyeran esta tarde, pero como se lo solicité con tanta premura, pues creo que mucha gente no lo hizo, ¿cierto? Entonces, les voy a repetir, mm, les voy a repetir una cosa. Cuando yo estoy trabajando con termodinámica, bueno, ¿cómo se relaciona la termodinámica con el tiempo? ¿Cierto? Esa es una buena pregunta. La respuesta a eso, digamos que yo la lanzaría por dos vías diferentes. La primera vía es una vía que hablamos cuando comenzamos a hablar de procesos estocásticos, que es mirar a ver cómo puedo ver yo los promedios en un sistema de partículas, si yo los puedo ver ergódicos o los puedo ver en el tiempo. Para los sistemas ergódicos las cosas funcionan de maravilla, ¿cierto? Un sistema ergódico es una belleza, ¿cierto? Ahora, el problema es cómo encontrar un sistema ergódico, ¿sí o no? Bueno, muy bien, entonces digamos, ese es un aspecto importante que nosotros tenemos que evaluar. El segundo aspecto importante que tenemos que pensar para relacionar el tiempo y la termodinámica es que la termodinámica típicamente hace relación o hace referencia a cantidades en equilibrio. ¿Y qué tiene que ver el equilibrio con el tiempo? Bueno, pues básicamente que cuando yo hablo de equilibrio, lo que estoy haciendo es que estoy considerando que ha pasado un tiempo prudencial, un tiempo lo suficientemente largo comparado con las escalas características, por eso es importante la ecuación de Boltzmann y la teoría cinética de los gases que les mandé a leer. Ahora les voy a pasar los 4 videos que nosotros hicimos sobre la teoría cinética de los gases antes de irnos para Cali. Entonces pasan eventos en ciertas escalas de tiempo y después de que esos eventos han ocurrido en un tiempo considerablemente largo comparado con las escalas características en las que esos eventos ocurren, ya todas las cantidades son independientes del tiempo. Eso es lo que es la termodinámica, ¿sí o no? Y yo creo que los que han visto mecánica estadística, como por ejemplo ya el compañero Juan Diego Garro, sabe más o menos aquí, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy hablando de equilibrio, estoy hablando precisamente de cantidades que ya no cambian con el tiempo. Digamos, eso es una consecuencia del equilibrio. Ahora, en ese orden de ideas, a mí me conviene preguntarme entonces qué sucede con este promedio de la velocidad al cuadrado cuando el tiempo es infinito. Y resulta que cuando el tiempo tiende a infinito, cuando el tiempo tiende a infinito, esta vaina tiende a gamma sobre 2m al cuadrado gamma mínimo. Esto significa que termodinámicamente ese promedio o ese valor medio de b al cuadrado tiene todo el sentido del mundo. Termodinámicamente, sí. Listo. Entonces acá nosotros ya más o menos, digamos que argumentar, podemos argumentar que este modelo de ecuación diferencial estocástica que conocemos como la ecuación generalizada de Langevin, este es un modelo que tiene todo el sentido físico. Entonces acá lo voy a colocar, makes physical sense. Listo. Entonces tiene todo el sentido físico, tiene todo el sentido físico del planeta, ¿cierto? Pero todo es todo. Muy bien. Mm, Ahora viene entonces el otro escollo probabilístico del que habíamos hablado originalmente, ¿cierto? Y es, nosotros promediamos, hallamos la velocidad, el promedio de la velocidad al cuadrado teniendo presente qué, teniendo presente la estocasticidad y la incertidumbre sobre el proceso gaussiano eta.
pero no hemos tenido presente que V sub 0 también es una cantidad con incertidumbre, ¿cierto? Eso no. Entonces resulta que hay unas animaciones muy chéveres por ahí. Unas animaciones muy chéveres sobre la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? Voy a ir por otro vasito de agua, chicos, que está haciendo un calor, pero de los mil infiernos. ¿Sí o no? Pero calor, calor. Me siento como si estuviera por allá en Barranca Bermeja o en Aguachica, pues, o en Bosconia. Qué berraco calor que está haciendo. Entonces ya vengo. Bueno, entonces realmente lo que se trata, si yo hablo físicamente de ese problema, se trata de esto. Yo tengo un gas y ese gas está a cierta temperatura. Debido a esa temperatura, entonces las partículas comienzan a colisionar. Hay ciertas colisiones entre las partículas y nosotros podemos definir diferentes tipos de velocidades que dependen de la temperatura. Entre la temperatura del gas sea más alta, entonces hay más colisión. Ahora, nosotros podemos promediar si nosotros sabemos cuál es la función de distribución de las velocidades. Es decir, se los voy a poner de esta forma. La función de distribución de velocidades de Boltzmann es esta. Yo tengo f de v sub 0 y esto va a ser igual a, bueno, esto es, a ver, realmente esto viene de dónde. Si yo cojo y digo que tengo una función densidad f de v de la magnitud de v sub 0 d3, entonces un volumen d3, tau acá es un volumen, no es un tiempo, es un volumen, ¿cierto? La integral sobre esta vaina, ¿cierto? Va a ser igual, entonces esto será la integral, esto será v sub 0 al cuadrado diferencial de v sub 0, seno de phi, estos son coordenadas esféricas, ¿cierto? Por f de v sub 0 y f de v sub 0 tiene que ser tal que esta vaina sea 1. Que cuando ustedes integran esto sobre un volumen, esto sea 1. Esto es mecánica estadística de la primera, pues, o sea, es una mecánica estadística primitiva. Esto es lo más primitivo que hay en mecánica estadística, ¿cierto? Entonces, esto acá que multiplica a m sobre 2pi k sub bt, esto simplemente es una constante normalización a la 1 medio para que esa integral de 1. Esto es por e, ¿cierto? Bueno, esto realmente no es así. Aquí hay una constante, ¿cierto? Porque resulta que acá esa integral sobre teta y sobre phi me da 4 pi, ¿cierto? Aquí tengo que hacer algo y después de que yo realizo esa integral es que yo obtengo ese factor que acabé de borrar, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces acá digamos que yo voy a colocar, acá hay una constante a sub 0 por e a la menos mv al cuadrado sobre 2k sub b por t. ¿Listo? Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es que de alguna forma tengo que determinar cuánto vale esta constante a sub 0, más sin embargo, cuando yo hago la integral sobre seno de teta de phi, entonces esto me va a quedar acá como la integral de 0 a 2pi de diferencial de phi, integral entre 0 y pi de el seno de teta por de teta. Y como el resto de la integral es independiente de teta y de phi, esto sería la integral entre menos infinito, ¿cierto? Acá va la integral entre menos infinito y más infinito de, bueno, esto quedaría acá. Sí, digamos que esto es la integral entre cero y más infinito porque v sub 0 es la magnitud de algo, entonces no tiene sentido que yo integre de menos infinito a cero, ¿cierto? Porque no hay valores negativos, pero por las propiedades de la integral yo lo puedo hacer y simplemente divido por un medio, ¿sí o no? Entonces, esto me quedaría acá como
la integral entre menos infinito y más infinito. Y acá, entonces yo digo que esto es igual a un medio de esto. Y esto me quedaría como v sub 0 al cuadrado por a sub 0 por e a la menos m v al cuadrado sobre 2k sub b por t. En últimas, digamos que yo obtendría acá como, esto sería como un 2pi, ¿cierto? Por acá me da un 2pi, porque esa integral da 4pi dividido entre 2 da 2pi. Será la integral entre v sub 0 al cuadrado a sub 0 e a la menos m v al cuadrado sobre 2k sub b por t. Esto sería diferencial de v sub 0 que me faltó acá. En últimas, yo termino en que esto es la integral entre menos infinito y más infinito de una función de densidad solo para v sub 0, ¿cierto? Por v sub 0 al cuadrado diferencial de v sub 0. ¿Sí o no? Entonces digamos que este es el procedimiento. Ahora, eh, tienes, si yo solamente considerara este problema en una dimensión, entonces in one dimension, en una dimensión lo que yo voy a tener es que voy a tener que la integral de f de v sub 0 diferencial de v sub 0 tiene que ser igual a 1. Esta es una función de densidad, ¿cierto? Y de acá f de v sub 0, f de v sub 0 sería igual a la raíz cuadrada de m sobre 2pi k sub b por t por e a la menos mv cuadrado sobre 2k sub b. Como ya tengo la función densidad, entonces yo podría decir, ahora sí, let's evaluate, esto es muy importante. Entonces, let's evaluate the average of v square of t on v sub 0. ¿Eso qué significa? El cálculo anterior que yo acabo de hacer, este cálculo donde yo obtengo este valor para el promedio de v sub 0, ese es un cálculo donde yo estoy considerando que la incertidumbre sobre la velocidad al cuadrado viene del proceso gaussiano, pero no he considerado cuál es la incertidumbre debido a que v sub 0 es también un random variable, ¿cierto? Entonces lo puedo colocar acá. V sub 0 is a random variable. Entonces, ¿será que yo ya considero las fluctuaciones debido a que v sub 0 sea una, digamos, una, debido a que v sub 0 sea una variable aleatoria? No, todavía no lo es. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya con eso terminamos. Y de acá deberíamos llegar a uno de los objetivos importantes de esta charla, que es la relación de fluctuación-disipación. Es decir, qué relación hay entre gamma mayúscula y gamma minúscula. Listo, muy bien. Entonces, el valor esperado de v al cuadrado de t, entonces sería igual a quién? Sería igual a la integral entre menos infinito y más infinito del diferencial de v sub 0 por v al cuadrado medio de t, porque aquí estoy promediando el promedio, pero sobre v sub 0, ¿cierto? Y acá que multiplica a m sobre 2pi por k sub bt
a la 1/2 por E a la menos M V sub 0 sobre 2K sub B por T. Ya. Bueno, muy bien, entonces reemplazamos lo que hayamos obtenido para V al cuadrado de T. O sea que esto es la integral entre menos infinito y más infinito de dv sub 0 y acá habíamos obtenido que esto era gamma sobre 2m al cuadrado gamma menos v sub 0 cuadrado, ¿cierto? Aquí entonces, bueno, perdón, esto era un más, entonces esto sí era un menos gamma a la 2 gamma t sub 0 sobre 2m al cuadrado gamma por e a la menos 2 gamma t, ¿cierto? Que multiplica por acá a m sobre 2pi k sub bt a la 1/2 por e a la menos mv cuadrado sobre 2k sub b por t. Muy bien. Aquí entonces puedo yo elaborar más o menos algunas cositas. Entonces esto será, aquí voy a utilizar colores. Esto es gamma sobre 2m cuadrado, gamma minúscula, por la integral entre menos infinito y más infinito de m sobre 2pi k sub b por t a la 1/2, ¿cierto? Por e a la e menos mv sub 0 al cuadrado sobre 2k sub b por t. No sé si yo fui lo suficientemente cuidadoso para colocar acá v sub 0, porque esa es la variable sobre la que estoy integrando. Pues la verdad es que no fui lo suficientemente cuidadoso. Entonces v sub 0. Listo. Entonces este término de acá, como es la integral sobre una función de distribución de probabilidad, esto da 1. Y acá me faltó colocarle diferencial de v sub 0. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Ese sería el primer término que sale de acá. El segundo término que sale de acá es el término que tiene el signo menos. Ese término lo voy a escribir en rojito. Listo, entonces me queda por acá menos gamma por e a la 2 gamma t sub 0 dividido entre 2m cuadrado gamma minúscula por la integral entre menos infinito y más infinito de, o más bien sobre v sub 0 de m sobre 2pi k sub b por t a la 1/2 por e a la menos mv cuadrado sobre 2k sub b por t. Listo. Entonces, esto sería igual a 1 también. Bueno, no eso. Ahí sí me equivoqué. No eso, sino la integral. Solamente la integral. Listo. Muy bien. Entonces me queda el último término. El último término, que es el término que me va a dar guerra. ¿Cierto? Entonces, porque es el término que contiene a v sub 0, que es la variable sobre la cual yo estoy integrando. ¿Sí o no? Muy bien. Chicos, no me escriban mensajes mientras esté acá, porque no los veo bien. Bueno. ¿Qué es esto, Cristian? ¿Es una simulación o eso qué es? No, o sea, cuando estaba comentando lo de la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿Pero eso es un applet o qué es eso ahí? eso es
una simulación hecha en Python. ¿La hiciste tú o la hizo No, alguien? no, 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 eso es en la web ¿de qué? Del código. O sea, ese es Ah, ok. un, ujú, sí, sí. Lo puedes compartir por el grupo, por favor, si eres tan amable. Vale. De hecho, en el código se notan algunas ecuaciones que se han tratado. Ya lo comparto. En el código que dijiste con las ecuaciones no escuché bien. O sea que en el código se tratan, o sea, están algunas ecuaciones de la teoría cinética. Ah, ok, ok, O sea, entiendo. uno las visualiza, ¿sí? En el momento en que las utiliza. Ah, ok. Em, entonces, el último término que nos quedaría acá sería ese término que yo tengo en amarillo. O sea, esto quedaría acá como, bueno, chicos, acá un segundo porque aquí me faltó algo. Me faltó colocar por a la menos 2 gamma t. Entonces, acá esto cómo quedaría. Esto quedaría, a ver, esto quedaría a la menos 2 gamma t integral entre menos infinito y más infinito, diferencial de v sub 0 al cuadrado por a la menos m, v sub 0 al cuadrado sobre 2k sub b por t. Entonces, esta sería, digamos, la contribución no trivial al promedio de o a la, sí, sí, a la media de b al cuadrado. ¿Cierto? No, es que esto quedaría muy sencillo porque sería la media de v al cuadrado de t sería sencillamente en azulito, sería gamma sobre 2m al cuadrado gamma minúscula. En rojito sería menos gamma por a la menos 2 gamma que multiplica t menos t sub 0 dividido 2m al cuadrado gamma minúscula. Y sería la integral más la integral entre menos infinito y más infinito. Bueno, aquí se me iba a volver a olvidar el término a la menos 2 gamma t por la integral entre menos infinito y más infinito. Listo. Em, Juan David, y no falta el término en la parte amarilla de m sobre 2pi, la constante de Boltzmann por t al 1 claro, medio. claro que falta. Era para ver si Cristian Camilo estaba despierto, pero me di cuenta fue que la que estás despierta eres tú, pero bueno. Entonces, em, esto aquí sería 2pi k sub b por t a la 1 medio por a la menos mv sub 0 cuadrado sobre 2k sub b por t. Y acá entonces lo propio, 2pi k sub b por t a la 1 medio por a la menos mv sub 0 cuadrado sobre 2k sub b por t. Digamos que ese es el término, ese precisamente es el término que me va a dar a mí como que me va a dar la guerra, pues, ¿sí o no? Em, Esas integrales yo las tengo especificadas en el archivo que les voy a pasar. Entonces, lo que yo quiero que ustedes verifiquen es esto. Yo quisiera que ustedes verificaran, entonces, please verify. Deben de verificar que la integral entre menos infinito y más infinito
del diferencial de v sub 0 por v sub 0 al cuadrado por e a la menos mv sub 0 al cuadrado sobre 2k sub b por t, esto les va a dar 2pi k sub b por t sobre m a la 1 medio, que multiplica a k sub b por t sobre m. Esa es la verificación que deben hacer. Eso lo pueden hacer teniendo en cuenta las propiedades de la función de densidad gaussiana, ¿cierto? O sea, ahí no hay que hacer ninguna integral complicada ni nada de eso. Simplemente con las propiedades de la función de densidad gaussiana uno puede llegar a eso, ¿cierto? De alguna forma o de forma general, one can derive, entonces one can derive the general result. Uno puede derivar el resultado general, eh, que sería la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De dx por x al cuadrado por e a la menos alfa x al cuadrado. Esto quedaría de la siguiente manera. Esto quedaría como 1 sobre 2 alfa por pi sobre alfa a la 1 medio. Ahora, ¿uno cómo hace para llegar a ese resultado? ¿Cierto? Entonces, esto es bastante sencillo. Ya les voy a indicar para que ustedes lo puedan hacer como tarea. Uno puede llegar a ese resultado. Uno puede llegar a ese resultado eh, teniendo en cuenta lo siguiente, que el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x es sigma al cuadrado, que no es otra cosa que la desviación estándar, ¿cierto? Y como nosotros sabemos cuál es la función de distribución, entonces podemos calcular este valor esperado y este valor esperado. Y de acá podemos despejar la integral de x al cuadrado e a la menos alfa de x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que esta función gaussiana, esta función de distribución gaussiana tiene como media cero. Listo. Y ya con ese resultado, ustedes llegan a este otro resultado que si yo reemplazo ese otro resultado, lo reemplazo acá, entonces voy a obtener lo siguiente. Entonces, then we can write the following result for expectation value of v square of t. Aquí ya en este valor esperado ya he promediado sobre eta y sobre b sub 0, es decir, ya he considerado las dos fuentes de incertidumbre, no una, sino las dos, ¿cierto? Muy bien. Un segundo. Listo. Entonces acá puedo escribir que el valor esperado de v al cuadrado de t, esto sería, el primer término sería en azul, gamma sobre 2m al cuadrado gamma minúscula. Segundo término en rojo sería menos gamma por e a la 2 gamma sub 0 t por e a la menos, venga, esto quedó como si fuera un punto acá, después piensan que estoy derivando, a la menos 2 gamma por t, 2m al cuadrado gamma. Y por último, entonces me queda acá más
Si la integral de v sub 0 al cuadrado por e a la menos mv sub 0 al cuadrado sobre 2k sub bt, entonces da esto de acá. Por lo tanto, esa integral que yo tengo en amarillo simplemente da k sub bt sobre m, ¿cierto? Porque este término de acá se viene a cancelar con este término de acá. ¿Ok? Más e a la menos 2 gamma por t que multiplica a k sub b por t sobre m. Ahora, lo único que necesitamos es reordenar un poco las cosas, ¿cierto? Y hacer algo de física. Entonces, esto es gamma sobre 2m al cuadrado gamma más k sub bt menos gamma por e a la 2 gamma sub 0 t sobre 2m al cuadrado gamma, todo por e a la menos 2 gamma por t. Ahora, ¿qué es lo que realmente tendría ya sentido termodinámico? Lo que tendría sentido termodinámico, que aquí es donde nosotros comenzamos a hacer la física, lo que realmente tendría sentido termodinámico sería que este valor esperado fuera independiente del tiempo en equilibrio, ¿cierto? Entonces, cuando ya ha pasado un tiempo prudencial, venga, yo no sé yo por qué escribí gamma sub 0 por t, es gamma por t sub 0, segundo. Entonces, gamma por t sub 0. Que ahí sí parece, mejor dicho, ahí sí que embalada tan berraca donde eso dependa del tiempo. Entonces, tendría sentido. ¿Qué tendría sentido? Lo que tendría realmente sentido es que eso fuera independiente del tiempo, en equilibrio. Para que esto sea independiente del tiempo en equilibrio, lo que yo puedo hacer es que puedo considerar que este término sea idénticamente igual a cero. Y para que eso sea idénticamente igual a cero, entonces lo que yo puedo hacer es que puedo imponer una relación entre gamma mayúscula y gamma minúscula. Y realmente eso lo que me va a decir es que me va a decir cuál es la relación que hay entre la fluctuación y la disipación en ese problema, ¿cierto? Entonces de acá yo puedo esgrimir lo siguiente. Yo puedo decir que K sub B por T sobre M ha de ser igual a gamma por E a la 2 gamma T sub 0 sobre 2M al cuadrado gamma minúscula. Acá se va esta M con este de acá y me queda lo siguiente. Juan David, qué pena. Sí, dime. ¿Me podría volver a repetir cuál es la necesidad de que ese factor de ahí sea igual a cero? ¿Por qué? Sí, porque si ese factor de ahí no es igual a cero, entonces este valor esperado de acá, el valor esperado de v al cuadrado dependería del tiempo, ¿cierto? Nosotros no queremos que eso dependa del tiempo, ni siquiera para, o máxime cuando t tiende a infinito, porque si t tiende a infinito, Melissa, eso es independiente del tiempo, y eso está bien, ¿cierto? Entonces es independiente del tiempo y va a coincidir con el valor esperado de la velocidad al cuadrado para el caso que estábamos promediando con eta, ¿cierto? Ahora, em, lo que sucede es que en termodinámica, cuando yo estoy en equilibrio, yo no necesariamente voy a alcanzar el equilibrio para un tiempo t que tiende a infinito. Tendría que analizar las escalas del sistema. ¿Será que yo puedo ganar algo de introspección física si yo hago ese término cero? Si yo hago ese término cero, lo que realmente estoy haciendo yo es que estoy imponiendo una relación sobre el gamma minúscula que tiene que ver con disipación, tiene que ver con dissipation, y el gamma mayúscula
La gamma mayúscula, Meli, tiene que ver con fluctuations. Entonces, y realmente esto es algo que Ryogo Kubo estudió con tanta profundidad que escribió un solo paper para describir todo eso en 1966, que es uno de los papers que ustedes tienen para leer, ¿cierto? Pero vemos que la relación de fluctuación-disipación originalmente es derivada así. Kubo la deriva de otra forma y obviamente eh, yo también la he estudiado con funciones de Green por fuera del equilibrio, la relación de fluctuación-disipación, y ahí hay otras consecuencias interesantes. Esta es la más básica, la que yo voy a escribir acá es la relación más básica entre las fluctuaciones y la disipación en un sistema abierto. ¿Sí me explico? Sí, señor. Gracias. Ok, entonces gamma quedaría como 2, ¿cierto? 2 veces K sub B por T segundo, dos veces K sub B por T por la masa. Esto me parece como antinatural colocar la masa por allá. Entonces, 2 por la masa por K sub B por T, ¿cierto? Por gamma. Me parece más antinatural esto así. Espera un segundo. 2 gamma por la masa por K sub B por T que multiplica a E a la 2 gamma T sub C, ¿cierto? Esa es la relación de fluctuación-disipación, así se llama. Fluctuation, dissipation, relation. Este era un objetivo fundamental de este conjunto de charlas en el que nosotros nos habíamos embargado, pues, embargado, no, embarcado, embargado, embarcado en estos días anteriores. Ya, digamos, ya comenzamos con uniones de Green a partir de acá. Pero esto es importante porque primero todo vamos a hacer un taller con respecto a la ecuación de Langevin, las fluctuaciones en equilibrio para sistemas clásicos y las fluctuaciones en equilibrio para sistemas cuánticos. Entonces hay que tomar el límite clásico de las fluctuaciones cuánticas y verificar que realmente corresponden con el límite clásico. Entonces es un taller que vamos a hacer. Pero muy importante para poderle dar lectura a los artículos que habíamos propuesto de Cubo es poder entender que hay una relación casi sacrosanta entre lo que fluctúa y lo que disipa, ¿cierto? Resulta que las fluctuaciones vienen a estar de alguna forma restringidas tanto por la temperatura como por la disipación. Entonces, cuando uno dice eh, si yo calculo las fluctuaciones de la entropía o las fluctuaciones de la eficiencia em, cuánticamente, son fluctuaciones que son considerables, pero clásicamente no. Bueno, de pronto es que esas fluctuaciones estarán relacionadas con que el fenómeno de disipación cuántica o de fricción cuántica difiere considerablemente con el fenómeno de disipación clásica o fricción clásica. Puede ser por eso. Entonces, tener en cuenta esto cuando nosotros estamos haciendo termodinámica cuántica, esto es muy importante, ¿cierto? Realmente importante. Como les digo, esto se llama fluctuation, dissipation, relation. Juan David, es de gamma mayúscula, la exponencial no debería ser negativa. Sí, claro, total. Entonces, ¿qué nos diría? O sea, es gamma varía, pues cae exponencialmente. ¿Por qué? Pero cae exponencialmente con respecto a gamma minúscula, no con Sí, respecto al tiempo.
¿Sí o no? Entonces, ahí, acá cae exponencialmente con respecto a la minúscula, pero por ejemplo, si t sub 0 es muy pequeño, entonces comenzaría a dominar este término acá, porque mira, Melissa, aquí acá tú tienes una relación con gamma con una exponencial decreciente, pero acá también tienes una relación con gamma de manera lineal. Entonces tendrías como algo así. Tendrías como esto, ¿cierto? Una exponencial decreciente, pero mira que tienes la exponencial decreciente multiplicada por gamma, ¿cierto? Entonces ahí tienes que multiplicar esas dos y mirar realmente cuál es la dependencia de gamma mayúscula con respecto a gamma minúscula. Y ahora hay otra cosa importante que hay que considerar en esa relación de fluctuación-disipación, y es que también depende de la temperatura de manera lineal. Eso es muy clásico. Siempre que uno vea que algo dependa de la temperatura de manera lineal, uno puede hacer dos cosas. Primero, hay que desconfiar cuánticamente de eso, ¿cierto? Porque para que algo dependa linealmente de la temperatura en sistemas cuánticos, eso es absolutamente complicado, por no decir que imposible, ¿cierto? Y la otra es que em, si bien en sistemas cuánticos no depende, nada depende linealmente de la temperatura, por lo menos ese teorema de fluctuación-disipación, así como lo que ustedes van a ver en esos videos de mecánica estadística que les compartí, posiblemente, Melissa, esto es el límite clásico de una relación de fluctuación-disipación cuántica. ¿Sí me entiendes? Entonces uno también lo podría ver de esa forma. Bueno, esto ha sido, lo que hemos hecho ha sido como un mini curso de la dinámica estocástica de sistemas abiertos. Aquí hay mucha más tela que cortar. Yo por eso les dije, bueno, vamos a estudiar esos capítulos del libro de Richard Feynman, ¿cierto? Para que ustedes se fortalezcan conceptualmente con eso. Y, y puedan complementar acá. Digamos, esto es estas son unas clases de dinámica estocástica de sistemas abiertos, es una clase muy generosa, ¿cierto? Aquí hemos hecho tenemos muchos aspectos muy importantes, pero chicos, es que estas tres clases que tenemos aquí en estas 21 páginas, esencialmente esto es todo un curso de un semestre. O sea, aquí yo simplemente o discutimos los aspectos más apremiantes, pero por ejemplo, imagínense una cosa. Ustedes imagínense que tienen la fuerza de Lorentz, ¿cierto? ¿Y qué es la fuerza de Lorentz? La fuerza de Lorentz dice que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico más si estoy en unidades del sistema internacional, más el producto cruz, más la carga por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Imagínense ustedes que están analizando la fuerza de Lorentz sobre una partícula browniana y que esa velocidad V es estocástica. Ahora tienen que hacer una descomposición vectorial de la fuerza de Lorentz para la componente en X, Y, Z y tienen un producto cruz. O sea que ahí les van a quedar unas componentes cruzadas de V con B, ¿cierto? Y van a tener que comenzar a hacer un análisis estocástico sobre la fuerza de Lorentz. Ese, por ejemplo, es un problema interesante para verlo desde el punto de vista browniano y de temperatura. Entonces, ustedes se podrían preguntar, ¿cómo depende, por ejemplo, cómo depende la conductividad de la temperatura en un material modelado como un fluido browniano? ¿Cierto? Y después uno dice, bueno, si yo puedo modelar la temperatura ya con la ecuación de Boltzmann, eso incluye los efectos brownianos, ¿cierto? Dentro de la ecuación de Boltzmann.
debido a la integral de colisión. Porque la integral de colisión, de hecho, es un mecanismo muchísimo, o muchísimo no, pero algo más elaborado que el movimiento browniano, ¿cierto? Entonces, digamos, hay aspectos muy interesantes a considerar, muy, 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 muy interesantes a considerar, ¿cierto? Entonces, ya, como les digo, la otra semana comenzamos con funciones de Green. Les recomiendo que estudien el oscilador de Drude-Lorentz, también es un oscilador con disipación, listo. O el oscilador de Lorentz, simplemente los que han visto mecánica, los que han visto electrodinámica clásica conmigo, pues saben de qué les estoy hablando. Entonces, pueden simplemente ver las notas del curso. Listo, entonces vamos a sacar la asistencia para despedir la reunión. Uno, dos, tres. Bueno, muy bien. Entonces, esperen un segundo que quedó mal. Eh, Cristian Camilo, por favor, abre los ojos cuando vayamos a sacar la asistencia.